Bueno, en el curso de hoy seguimos un poquito con todo lo que es placas electrónicas. Ya van a tener tiempo seguramente de poderlas tener en mano, pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito y vamos a seguir refrescando algunas cosas muy importantes. Como dijimos, esta es una placa de un aire de 2200 y 3000 frigorías, en este caso de un equipo Hitachi, en donde vamos a hacer un poquito más de foco aquí. Tenemos nuestro display, en el cual aquí refleja la temperatura. Aquí tiene los LED directamente de acuerdo a la función que esté, si está energizado, si está funcionando el compresor, va a encender los distintos LED. Aquí está el receptor infrarrojo, es el que lee la señal del control remoto. Y bueno, y aquí tenemos este integrado que es el que maneja todas las señales de entrada y salidas que recibe este display. Si nos vamos un poquito más arriba, aquí en esta parte de la placa van a ver que está separada por unas rayas negras aquí, ¿ven? Bueno, esta sería la parte de potencia, de la raya negra hacia aquí, la parte donde yo trabajo con los 220 volts. Aquí tengo la entrada de neutro, en este caso. Aquí está la entrada de fase. Y aquí vemos el fusible de cualquier falla que pueda haber, puede llegar a saltar este fusible en la placa. Esta ficha es la salida del ventilador de la unidad interior. Aquí está el capacitor. Pueden ver aquí el capacitor. Este es el relé de salida del compresor directamente. Aquí vemos el buzzer, ya yéndonos a la parte de baja tensión, ¿no? Porque aquí está cortado básicamente la placa, no cortada sino señalizada, ya esta parte es de baja tensión. Aquí vemos el buzzer, aquí estamos viendo las salidas de sondas, de sonda de caño y sonda ambiente, que es lo que vamos a profundizar en esta clase del día de hoy. En este microprocesador o microchip tenemos la salida del motor paso a paso. Y aquí tenemos el microprocesador propiamente dicho, que comanda toda la información del circuito. Y aquí está el otro microprocesador, que es el que viene guardada toda la información de fábrica. Cuando yo energizo la placa, este microprocesador, que es el que hace todo, busca la información en este, que es el que viene grabado de fábrica, se carga y automáticamente comienza a funcionar. Esto que ustedes ven aquí es la salida del display, que es este mismo cable. Bien, básicamente ahí tenemos una placa de un pequeño aire de 2200 frigorías. Si seguimos, aquí ya vemos uno de 4500. La placa básicamente tiene otra forma, pero si uno entra a mirar con cuidado, va a encontrar el relé de potencia del compresor, va a encontrar el mismo buzzer, va a encontrar el microprocesador, va a encontrar el chip del microprocesador. Aquí va a encontrar los distintos relés de salida, en este caso del ventilador, donde yo tomo la señal aquí. Van a ver aquí la toma de las ondas, el fusible de entrada, en este caso está aquí. Básicamente ustedes van a encontrar casi lo mismo distribuido en otro lado. Este tiene el botón de reseteo manual o encendido manual aquí en el borde de la placa. Entonces básicamente van a encontrar lo mismo, tal vez distribuido en otro lado. Lo mismo va a pasar en un aire de 6000. Es casi igual. Miren, si yo cambio la placa es muy parecida. ¿Ven? Aquí tengo distintos relés de salida del ventilador. Aquí está el fusible. Aquí está el relé de salida del compresor. ¿Por qué es más chico este relé de 6000 que este de 4500? Ustedes, es una buena pregunta. Este relé maneja directamente el compresor. En cambio, este de 6000 lo que maneja es un contactor arriba para el encendido del compresor, ya que necesitaríamos un relé muchísimo más grande que aquí no entra. Entonces se pone un relé chiquito que maneja un contactor
en la unidad exterior. La única diferencia, casi les diría, si se ponen a ver, es el relé. Aquí lo maneja directamente la placa. En este caso lo maneja la placa, pero maneja un contactor en la otra parte. Aquí tenemos el display, básicamente. Aquí en este punto ven el captor del control remoto. Y bueno, y el display que maneja todo. Aquí podemos ver un poquito más en detalle lo que hablábamos. El capacitor de la unidad interior, el relay, el que habilita el ventilador de la unidad exterior, el regulador de velocidad de la unidad interior, aquí vemos el relay del compresor, el fusible, como pueden ver, aquí vemos el microprocesador, aquí está la memoria, en este caso, del micro. El IC inversor, este IC inversor es de las ventanitas del flap. Y este es un regulador de tensión que es el que alimenta con 5 volts toda la placa. Bien, ahí estuvimos viendo básicamente. Aquí están los conectores, los puntos a medir que nos dicen. Esto ya es un poco para meternos un poco, para hilar más fino en la placa, para saber si llega tensión o no. Y después, bueno, los diagramas eléctricos. Hoy nos vamos a profundizar un poquito en lo que es la parte de los sensores. Si vamos a ver los sensores de temperatura, ¿qué son elementos de entrada? ¿Qué son los elementos de entrada? Dijimos, bueno, el sensor de temperatura es un elemento de entrada de señal del equipo. Aquí vemos los sensores de temperaturas como son. Básicamente la placa lo que hace es tomar señales de no temperatura, sino de resistencia. Bien, ¿qué es lo que trato de explicar? Bien, vamos a ver ahora cómo una resistencia puede variar de acuerdo a la temperatura, llamadas NTC o PTC. Las resistencias NTC son negativas conductor temperatura, que es que a mayor temperatura baja su resistencia. Y la PTC es positiva conductor temperatura, lo cual indica que a mayor temperatura, mayor resistencia. ¿Qué es esto? ¿O qué función cumplen los sensores? Bueno, lo que hace la placa es tomar la resistencia que tengo acá, que va variando de acuerdo a la temperatura que tome este sensor. Entonces, por estos dos conectores, yo voy a tener una resistencia aquí. A mayor temperatura, esa resistencia, por ejemplo, va a subir o va a bajar. ¿Bien? Ahora en el próximo video, ya nomás le muestro bien cómo funcionan las resistencias NTC y las PTC.